al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahora dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Oh Padre amado, Señor, gracias Señor, gracias porque hoy estamos aquí reunidos en este nuevo local, mi Dios, y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos das. Hemos sido grandemente bendecidos, Señor, y solo puede salir de nosotros palabras de agradecimiento, mi Dios. Eres un Dios grande, un Dios bueno. Padre, ahora, Señor, yo te quiero pedir, te quiero rogar, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor. Que Él nos guíe, mi Dios, porque hemos venido a escucharte a ti. Hemos venido, Señor, a darte gloria a ti y a aprender de ti, Señor, de tu palabra. A conocerte a ti, Señor, un poquito más, Señor, y por eso yo te ruego, mi Dios, que seas tú quien nos hable. A todos, Padre. Pon en nosotros, Señor, ese corazón dispuesto, Señor, a escuchar, a aprender. Gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano, es que parece que se me... ¿Puedo quitar esto, no, pastor? Es que se me refleja un poquito y yo creo que lo voy a poner mejor así. Sí, lo veo más. Bien, pues en el último sermón de la bienaventuranza, mi hermano, estuvimos hablando sobre la bienaventuranza del versículo 7, donde hablaba de que eran bienaventurados aquellos que eran misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y como he repetido muchas veces a lo largo de esta serie de sermones, y que es de suma importancia tener en cuenta, es que cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, debemos de tener siempre presente que va dirigido a sus discípulos. Decíamos que este sermón no era un sermón para los incrédulos. No podemos o no debiéramos no utilizarlo para evangelizar a los no creyentes, porque decíamos en el anterior sermón que serviría de poco, que no llegarían a entenderlo. No llegan a entender los pobres en espíritu, los mansos, los humildes. El mundo no es eso lo que quiere escuchar. Las bienaventuranzas ya sabemos que son el carácter del cristiano, como hemos venido diciendo todo este tiempo. Forman parte de los atributos del creyente. Y es la manera en la que un creyente debería reflejar su conducta ante los demás. Es el carácter de aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y de aquellos que aman al prójimo como a sí mismos. Si queremos saber cómo debe vivir un cristiano, cómo debe andar un cristiano, vamos al Sermón del Monte y vemos un espejo, un reflejo. Vemos el reflejo de cómo deberíamos comportarnos como cristianos. Tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los hermanos y también con el prójimo, es decir, con todos los demás. Para recordar un poquito, ¿no?, el trasfondo, porque vamos a seguir la misma línea que he seguido en los sermones anteriores. Vamos a dar una pequeña introducción para recordar un poco el trasfondo, el contexto, y luego pues estaremos dando pues los dos puntos que suelo dar, ¿no? Primero la bienaventuranza y después esa contrapartida, esa oposición, ese ay
de Jesús, de ahí de Mateo capítulo 23. Y ahora, para recordar un poco ese trasfondo y acordarnos un poco de ese contexto, recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, estaba pasando por una situación que era complicada, una situación muy difícil. En el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba en una condición que era realmente desesperante para ellos. Había perdido toda su libertad y estaba bajo ese dominio de ese imperio romano, de ese cruel imperio romano. Un imperio que literalmente le robaba con los impuestos, entre otras muchas barbaridades que ese imperio hacía al pueblo judío. Pero por otro lado, y hablando ya, centrándonos un poco más en un tema más espiritual, vivían también oprimidos por esa autoridad religiosa dominante de esa época, que eran los fariseos. Ellos habían malinterpretado la ley que Moisés le había dado de parte de Dios. Y añadieron, ¿no?, otras muchas leyes, otras muchas reglas, y enseñaban y hacían creer a la gente que era necesario ganarse la salvación por medio de ese estricto código legal y deberes imposibles de cumplir y que ellos se habían inventado, porque muchas de esas reglas, de esas leyes, se las habían inventado ellos. El pueblo de Israel vivía frustrado, vivía oprimido por esas demandas religiosas que eran imposibles de cumplir. Y yo me imagino que vivirían con mucho miedo. Yo me imagino que vivirían con mucho temor debido a esa incapacidad de cumplir la ley. Me imagino que habría una gran mayoría entre el pueblo judío que viviría con terror, con ese terror de que se iban a quedar fuera del reino de Dios, de que no iban a alcanzar ese reino porque era imposible alcanzarlo de la manera, de la forma que esos fariseos les enseñaban. Sin embargo, me imagino que algo cambió en esas personas, cuando primeramente llegó Juan el Bautista, ese último profeta, abriéndole camino a Jesucristo. Él vino predicando acerca del Cristo, él vino predicando acerca del esperado Mesías, del arrepentimiento, y seguramente estarían muy emocionados, estarían muy ansiosos por conocer a su libertador, por conocer a su redentor, a ese Mesías. Y cuando por fin llegó, Jesucristo comenzó a predicar acerca del reino de Dios, comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y comenzó a realizar muchas señales, a realizar muchos milagros en los que sanaba enfermos, expulsaba demonios y hablaba con una autoridad que jamás habían escuchado en ninguno de esos fariseos religiosos que se las daban de ser dignos por sus méritos de acceder al reino celestial. Jesús realizaba milagros que jamás ningún otro había hecho y hablaba palabras que nunca habían escuchado en ningún otro profeta del pasado. Hablaba con una autoridad que ellos no habían oído nunca. Ellos estaban clamando por ese libertador, por ese redentor prometido, y ahora ahí está Jesucristo y muchos estaban maravillados con él, asombrados con él. Y por eso su fama seguramente se extendió tan rápidamente. Y ahora ahí, en ese sermón del monte, grandes multitudes le seguían. Primeramente, con la llegada de Juan el Bautista, muchos prepararían sus corazones esperanzados por esa llegada de ese Mesías. Un Mesías que les traería la paz. Un Mesías que les traería tranquilidad, que les traería salida a ese terror que ellos tenían. Esperanzados por un redentor que aliviaría su culpabilidad y que había llegado el momento de que reconocieran sus pecados y arrepentirse para recibir ese perdón de parte de Dios. Muchos del pueblo judío yo creo que estarían, incluso si recordamos a Nicodemo, aquel que era fariseo y que era un hombre importante dentro del pueblo judío, y vino en la noche a Jesús. Y es curioso que sin que Nicodemo le hiciera ninguna pregunta a Jesús, le respondió ahí en Juan 3,
Versículo 3 le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús podía leer el corazón de Nicodemo. Jesús sabía la inquietud dentro del corazón de Nicodemo. Yo me imagino que Nicodemo debió de venir consciente de su indignidad. Nicodemo debió de venir a Jesús consciente de esa culpabilidad y temiendo que se quedaría fuera del reino de Dios. De la misma manera que muchos entre el pueblo judío vivían bajo ese terror, bajo ese temor, de que eran incapaces. En el momento del Sermón del Monte, muchos se estarían preguntando, ¿cuál es ese estándar justo para la salvación? Se preguntarían, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y yo creo que preguntas como estas, yo estoy convencido de que serían las que más rondaría por la mente de esas multitudes que estaban alrededor de Jesús. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el estándar para poder salvarme? Para poder ser aceptado por Dios. Y Jesús ahora comienza con las bienaventuranzas. Y al llegar a la sexta bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué declaración, hermano. Qué determinante. Los de limpio corazón serán aquellos que verán a Dios. Yo, hermanos, todas las bienaventuranzas de nuestro Señor son hermosas, son maravillosas, pero es que esta es espectacular. Esta es increíble. Y es obvio que tiene que ser así, porque la única manera de que el corazón sea limpio es caer en la cuenta de que es impuro, de que nuestro corazón es impuro, y llorar por ello. Y como hemos dicho, ya en sermones anteriores las bienaventuranzas van todas unidas, siguen una progresión, es la progresión del cristiano. Así como los misericordiosos son pobres en espíritu, los de limpio corazón son los que lloran por sus pecados. Y los mansos, como ya veremos más adelante, son los pacificadores. Todas van unidas. Es la progresión del carácter del cristiano, la progresión de la vida cristiana. Pero esta, hermanos, es la bienaventuranza más completa de todas. Aquí se puede ver, por un lado, aquí vemos santidad y felicidad en su máximo esplendor. En perfecta armonía, hermanos. La verdadera religión consiste en un corazón puro, un corazón limpio. Y como dice Santiago 1:27, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha. Esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarnos sin mancha del mundo. El verdadero cristianismo está en el corazón, mi hermano. Se encuentra en esa pureza, en esa limpieza de corazón. En el libro de los Salmos, en el Salmo 24, del versículo 3 al 5, leemos, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dios no tiene en cuenta al que levanta sus manos si no está limpia. Y tampoco va a tener en cuenta a nadie que no tenga un corazón limpio. A nadie. Para ver a Dios, el corazón debe ser un corazón puro, un corazón totalmente limpio, mi hermano, un corazón sin mancha. Mantenerse puro de todo deseo carnal, mantenerse puro de todo pensamiento, de todo deseo impuro, de toda inmoralidad, de todo deseo mundano, de absolutamente toda contaminación de carne y de espíritu, como leemos en 2 de Corintios 7:1, que dice, ahí el apóstol Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpios de todo aquello que sale del corazón y que contamina al hombre, como también leemos en Mateo 15, del versículo 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Y versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y un largo etcétera. Pero ¿cómo son purificados los corazones, mi hermano? ¿Cómo son purificados? Por medio de la fe, mi hermano, por medio de la fe. Por medio de la fe que Dios pone en nosotros. Hebreos 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por medio de la fe en Cristo son purificados los corazones de los cristianos verdaderos. Por medio de la fe en Jesucristo. Como corazón nos estamos refiriendo, como hemos estado hablando antes, al centro de nuestra vida moral, nuestro espíritu, nuestra alma, y no a ese órgano físico que todos poseemos. Nos estamos refiriendo a ese centro. Ese corazón en el creyente ahora está rociado con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora le ha limpiado. Esa sangre preciosa de Cristo al cristiano, a esa alma regenerada, la sangre preciosa de Cristo ahora le ha limpiado y le ha libertado de una conciencia culpable. De una conciencia culpable. Ahora la persona regenerada puede acercarse al trono de la gracia con una conciencia tranquila, con una conciencia libre, porque está limpia, totalmente limpia. Por fe el cristiano se ha apropiado del perdón del pecado por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor, que pagó en Calvario por nuestros pecados. Él sabe que Cristo, el cristiano sabe que Cristo ha quitado para siempre, la culpa que le impedía acercarse a Dios. Ese velo ha sido quitado. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, confiados, con total confianza, sin problema ninguno. Pero hermano, hace unos días yo comentaba también en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado también porque una conciencia tranquila decía que no era sinónimo de un corazón limpio. Porque hay muchos, ¿no?, que piensan así, ¿no? Cualquiera en la necedad de su propia opinión puede tener la conciencia muy tranquila, puede vivir muy en paz, puede sentirse en paz, se puede ir a dormir cada noche pensando que su corazón está limpio porque su conciencia la tiene tranquila y él está en paz, pero sin darse cuenta puede estar dando pasitos caminando hacia el infierno. Quien pesa el corazón, mis hermanos, es Dios. Quien conoce tu corazón es Dios. Y quien limpia tu corazón es Dios. Y solamente Dios. Nadie nunca va a tener un corazón limpio por sus obras buenas. Nadie nunca va a tener un corazón limpio por su buen comportamiento. Por decir que ama a Cristo, por profesar en Cristo por profesar una fe en Cristo y decir que Jesús es el Señor de su vida. Porque un día lo aceptó en su corazón por medio de una oración que hizo porque un pastor lo empujó a hacerla y la hizo ahí a petición del pastor en medio de una congregación. No. Esa farsa dentro de la iglesia, ese engaño que ha penetrado en la iglesia de Cristo por medio de falsos maestros, está haciendo mucho daño. Mucho daño. Le hacen, antes de predicarles el Evangelio, hasta que realmente se sientan sucios por sus pecados, le hacen hacer esa oración. Están llenando la iglesia de mundanos no convertidos. Están llenando la iglesia de falsos cristianos que ocupan un asiento en el local, pero que están muy lejos de sentarse a la mesa del Señor. Porque los están engañando. Muy lejos de las puertas del reino celestial. No vas a tener un corazón limpio si le ofreces a Jesús el mismo amor que a las demás cosas del mundo, que a todas las demás cosas del mundo. No puedes ir diciendo que amas a Dios y también detrás de las cosas del mundo. El reflejo de un corazón limpio, de un corazón que es puro, es la integridad. Vivir en integridad significa que nuestras acciones externas van totalmente alineadas. Coinciden con nuestras convicciones internas. Un corazón puro se muestra en el comportamiento que es consciente tanto en público como en lo privado, tanto en casa como en el trabajo, tanto con los hermanos en la iglesia como con la esposa en la intimidad del hogar. Vivimos en integridad, vamos alineados.
debemos esforzarnos por mantener esa integridad que glorifica a Dios en todo lugar. No solo delante de la iglesia y de los hermanos de la iglesia, en todo lugar, en cada decisión diaria, en cada circunstancia. Y para todo ello es esencial una cosa, y es reconocer que necesitamos a Cristo. Y necesitamos a Cristo. Que solamente a través de Jesucristo podemos tener un corazón puro, un corazón limpio. No se trata de un esfuerzo moralista, sino de una dependencia total en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A través del arrepentimiento y la fe en Él somos lavados, en Él somos justificados y en Él somos renovados. Y eso nos da la confianza de que podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que nos da la confianza de que nos podemos acercar sabiendo que nuestra pureza no se basa en nuestra perfección, sino que está basada, está fundamentada, está arraigada en la perfecta justicia de Cristo. Es en esa justicia de Cristo que ha sido imputada a cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Esta bienaventuranza exige, hermanos, el más grande y el más exigente examen de autoconciencia. Al profundizar en ella, a cualquier verdadero creyente le vienen preguntas de autoexamen tales como: ¿hacemos lo que hacemos para el Señor o lo hacemos para prestigio propio, para nosotros? Preguntas como: ¿hacemos, cuando venimos a la iglesia, lo hacemos realmente para glorificar a Dios y estar en comunión con los hermanos, o por el contrario lo hacemos por tradición, lo estamos haciendo por costumbre, o quizás para que nos consideren los demás personas más respetables, más aceptables? Cultivamos nuestra vida espiritual, nuestras disciplinas espirituales, el estudio, la oración, la lectura de la palabra, porque realmente consideramos nuestra necesidad de estar en comunión con Dios en lo más profundo de nuestro ser, o simplemente lo hacemos para ser, más que los demás, para aparentar, o por un sentimiento de superioridad, por vanagloria. Estas y muchas más preguntas, mi hermano, nos vienen a la mente cuando meditamos en que solamente los limpios de corazón son los que verán a Dios. Y ciertamente, el examinar nuestros propios motivos por los que hacemos las cosas nos lleva a producir en nosotros inquietud, a producir en nosotros vergüenza, porque ni siquiera el mejor de nosotros tiene un corazón limpio. Y muchas veces hacemos las cosas con algún interés, con algún motivo que seguramente podría ser más que discutible. Todo, todo, absolutamente todo. La expresión limpio de corazón proviene, y vuelvo a repetir, mi griego no es muy bueno, estoy aprendiendo ahora, a la gloria de Dios, pero proviene del griego kataros cardia. Cátaros significa, o cátaro, puro, sin mancha, sin mezcla, libre de contaminación, sin mácula. Y como bien sabemos, o bien debiéramos de saber, en el contexto bíblico el corazón es más que ese órgano físico. Es el centro del ser humano, es la voluntad, el asiento de las emociones, el intelecto. Es la persona. Un corazón puro es un corazón sin hipocresía. Es un corazón libre de todo pecado incluso el oculto. Es un corazón enteramente, absolutamente dedicado a Dios, sin mezclar ningún motivo egoísta, sin mezclar intenciones corruptas, sin mezclar inmoralidades, totalmente dedicado a Dios. Y solamente los de limpio corazón serán los que verán a Dios. Y eso quiere decir que la pureza del corazón debe ser nuestra prioridad, mi hermano. Debe ser nuestra mayor prioridad, por encima de cualquier circunstancia, por encima del resto de preocupaciones, por encima de la familia, por encima de la economía, del trabajo, de la salud. Deja de valorar la apariencia externa, mi hermano. Toda cosa externa, todo aquello que es material, todo aquello que perece, y preocúpate en buscar y pedir a Dios un corazón puro. Preocúpate en buscar y pedir a Dios un corazón recto ante los ojos de Él, ante los ojos del Señor, aquel que escudriña nuestros corazones, aquel
que ve la intención de nuestro corazón, aquel que conoce nuestro corazón. Búscalo y pídele ese corazón. Esa tiene que ser nuestra mayor prioridad, por encima de todo lo material, por encima de toda la economía, salud, enfermedad, todo. Un corazón limpio, porque así es como veremos a Dios. Es prioritario que examinemos nuestras emociones. Es prioritario que examinemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, a la luz de la palabra de Dios. Y que busquemos esa limpieza interna antes que la externa, antes que cualquier otra cosa. Esta pureza no es algo que se pueda alcanzar por nuestras propias fuerzas, mi hermano. Es el resultado de una obra de gracia por el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Dice Lucas 6, versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos ilustrar el corazón como un depósito, para que lo podamos comprender mejor. Un depósito, de manera que si lo que hay en el interior de ese depósito del corazón es bueno, entonces lo que excede, lo que termina por rebosar, ¿no?, por salir de él, lo que se echa fuera será bueno. Sin embargo, si el contenido es malo, el excedente será malo. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. No nos lo está diciendo cualquier fariseo, nos lo está diciendo Jesús. Pero ¿qué pasaría si no hay abundancia de cosas buenas dentro de nuestro corazón? Si no almacenamos cosas como la fe, el amor, la esperanza, el interés por la obra de Dios, el deseo por conocerlo más, por estudiarlo más, por compartirlo más, el anhelo de adorarlo en espíritu y verdad todos los días de nuestra vida, ¿qué pasaría, mi hermano? ¿Qué saldrá por nuestra boca? ¿Cuál será ese excedente que sale de nuestra boca? ¿Saldrán palabras de verdad y de vida o qué es lo que saldrá realmente? Porque yo personalmente he experimentado ese excedente malo cuando he tenido épocas de más dejadez. Enseguida lo malo aflora, nuestra carne aflora. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, dice Pablo, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo les está diciendo a los de Filipos concentrarse en aquello que vale la pena. Concentra tus pensamientos en cosas buenas, en cosas que agradan a Dios. Dice cosas que son verdaderas, cosas auténticas, porque hay muchas cosas en el mundo y que el mundo nos ofrece que son engañosas. Tú concéntrate, mi hermano, en las verdaderas. Hay muchas que ofrecen una paz que solamente es pasajera, es imaginaria, es un espejismo, es una paz que es mentira, que no existe. Muchas cosas en el mundo te prometen lo que no pueden cumplir. Y Pablo dice, concentra tu pensamiento en todo lo que es honesto. Es decir, aquellas cosas que son correctas, que son honradas. Como dice en otras traducciones, respetables, honorables, nobles. El cristiano debe estar centrado, concentrado en aquello que es serio y que es digno y no perder el tiempo en estupideces como muchas veces hacemos. Y cosas que no edifican para nada. Lo que realmente está Pablo queriendo decir aquí, con todo lo honesto, es con todo aquello que está revestido, con todo aquello que está cubierto con toda la dignidad de la santidad. Dejemos a un lado toda esa basura
todas esas estupideces que el mundo nos ofrece y centrémonos en toda la dignidad de la santidad, hermano. Dice todo lo justo. En el mundo mayoritariamente predomina toda clase de injusticia, toda clase de comportamientos indignos, llenos de frivolidades, llenos de morbosidad, llenos de inmoralidad. Sin embargo, el creyente tiene, como hemos visto en la bienaventuranza anterior, no la anterior, en el versículo 6, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Se regocija con las obras justas de Dios. Y no solamente eso, sino que se regocija cuando ve actos de justicia en la sociedad y cuando ve actos de justicia entre los hermanos. Nos gozamos cuando vemos la justicia. Ahora, es la justicia divina, en la vida del creyente, es la justicia divina lo que determina la evaluación de sus acciones y de las acciones de los demás. El creyente ha sido justificado por la fe en virtud de la muerte expiatoria de Jesucristo. Pero jamás un creyente va a utilizar esa justicia imputada como una excusa para seguir practicando la injusticia en su vida diaria, en su vivencia diaria. Como muchos hablan por ahí, ¿es que os creéis salvos, siempre salvos? Entonces, ¿tenéis libertad para pecar? No. No, porque hemos conocido a ese Dios justo, a ese Dios limpio, a ese Dios que demanda ese corazón limpio para verlo. También dice Pablo, todo lo puro. Y con ello se refiere a todo aquello que está moralmente incontaminado. El mundo está totalmente corrompido, hermano. El mundo está totalmente depravado. La educación, la política, todo está contaminado. Y hay muchas personas que tienen la mente en tal estado, en tal mal estado que ensucia todo lo que piensa. La gran mayoría. Yo llego a mi trabajo y hablo 5 minutos con mis compañeros y digo, ¿cómo está el mundo? Cuánta frivolidad, cuánta mente depravada. Da igual, hombres, mujeres, da lo mismo. El mundo está totalmente corrompido. Corrupción radical, total. Vivimos en un mundo caído y lleno de todo tipo de suciedad y de cosas obscenas y de cosas inmorales. Un creyente, en cambio, centra su mente, se concentra en las cosas puras. Se concentra en la pureza, en los pensamientos limpios. Pablo continúa y les dice que piensen en todo lo amable. Una mente cristiana se concentra en cosas amables como simpatía, comprensión, tolerancia, de manera que el resultado en la persona que es cristiana, la persona amable para los demás, es decir, es alguien que se hace querer. Nos hacemos querer, un cristiano se hace querer. Hay muchos que su mente, la gran mayoría, ahí fuera en el mundo, su mente se concentra en la venganza hacia los demás. Su mente está concentrada en las críticas, en las burlas, en pisotear al compañero, al prójimo y toda clase de comportamientos malos hacia los demás. El egoísmo, el orgullo. Pero el creyente es todo lo opuesto. El creyente, una de sus características es esa sincera amabilidad. Hay que pensar en todo lo amable si somos cristianos. Y el apóstol continúa diciendo que piensen en todo aquello que es de buen nombre. Vivimos en una época, yo creo que la peor época de toda la historia de la humanidad, de más palabrotas, de más tacos, de más blasfemias. La peor época que jamás nadie haya vivido. Y sobre todo yo soy testigo, que vivo en Murcia y somos muy brutos.
somos muy sucios para hablar aquí en Murcia. Y lo sabemos. Y les da igual que haya niños delante. Yo veo a la gente, familiares, que les da igual que haya niños delante, que sueltan toda clase de blasfemias por sus bocas sucias, toda clase de disparates, y les da lo mismo. Yo he visto a padres quejarse, he visto a padres regañar a sus niños, corregir a sus niños, pegar a sus niños, porque han dicho algún taco, porque el niño soltó algún taco por sus bocas, cuando ellos tienen la boca más sucia que una cloaca. ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué quieres que diga tu niño después? Una mente y unos labios cristianos, mi hermano, glorifican a Dios. De su boca salen las palabras aptas para que Dios las escuche. Nosotros glorificamos a Dios en nuestras palabras. Un verdadero cristiano, por muy bruto que sea, y mira que yo soy bruto, que soy de Murcia, de pura cepa, pero por muy bruto que sea, marca la diferencia con el resto a la hora de soltar su lengua, a la hora de hablar. Si hay virtud alguna, continúa Pablo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que debe determinar, lo que debe caracterizar nuestro pensamiento es aquello que edifica, que se conforma con el corazón de Dios, que está de acuerdo con la conducta enseñada por el Evangelio de Cristo. Normalmente las personas se suelen fijar más en los defectos de otros que en sus virtudes. Solamente buscan lo negativo y los defectos. ¿Y lo buscan para qué? Para juzgarlas, para murmurar sobre ellas, para criticarlas. Pero eso en un cristiano debe ser diferente, hermano. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes, marcamos la diferencia. La persona que ha sido regenerada, una mente regenerada debe abandonar esa tendencia a pensar mal y empezar a ver a los demás con el criterio equilibrado de Cristo. No pensar mal sobre las personas. Nuestra mente ya ha sido transformada, ha sido cambiada. Ya no pensamos así. Ya somos misericordiosos. Amamos al prójimo. Pensamos en todo lo amable. Pero no solamente les está diciendo Pablo que deben pensar, porque él continúa diciendo que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y continúa diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, pensamos no solo para pensar y ya. He pensado y ya me quedo. No, pensamos para actuar. Nuestros pensamientos son los que condicionan nuestra conducta. Si Pablo nos dice que pensemos en lo verdadero, es porque quiere que seamos veraces, que seamos auténticos. Debemos vivir en pureza. Como hijos de Dios que somos, tenemos que practicar justicia. Tenemos que ser justos. Y finalmente vemos la preciosa promesa. El Dios de paz estará con vosotros. Está claro que Dios es omnipresente y siempre está. Él todo lo ve, todo lo sabe, pero nosotros sentiremos su presencia. Experimentamos la paz que fluye de ella, de la presencia de Dios, solamente en la medida en que estamos nosotros viviendo vidas verdaderas. En la medida que estamos viviendo vidas honorables, justas, puras, amables, vidas de buena reputación. Y podemos ver cómo esta lista de cualidades que Pablo está diciendo viene a ser una descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y son cualidades que evidencian a aquellos que tienen un corazón limpio, aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Son evidencias. Ahí es donde se evidencia en toda esa lista, en todo ese carácter, en esa manera de vivir el cristiano verdadero. No en las lenguas, no en las profecías, no en poner las manos y hacer milagros. Ahí, en ese fruto, el Espíritu Santo da al cristiano. Hermanos, pensemos por un momento en el rey David. David incurrió en pecados
al dejarse llevar por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos. Vulneró la vida de una mujer y la embarazó. Además, mintió y asesinó al esposo para que sus actos pasaran desapercibidos. Pero sin embargo, David fue confrontado por su pecado. Y en el Salmo 51 revela las palabras de un corazón arrepentido y quebrantado. Cuando él entendió su pecado, él no soportó concebir la idea de perder su relación con Dios, con su Dios. Todo lo demás le daba igual. Él no clamaba por su reinado, él no clamaba por poder, por economía. Él realmente por lo que clamaba era por Dios. Porque él estaba arrepentido, estaba quebrantado y él no concebía esa idea de perder esa relación con Dios. Él fue un gran pecador, mi hermano. Pero también fue un gran arrepentido y un hombre al servicio de Dios. David no era perfecto, él era hombre. Pero él no era perfecto, pero entendió que necesitaba volver a ese arrepentimiento. Necesitó que él tenía que volver en arrepentimiento al Señor. De hecho, podemos ver cómo la Escritura dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de ello, él sabía cómo era su corazón realmente, su impuro corazón. Él sabía la condición en la que se encuentra todo ser humano, caído, destituido de la gloria de Dios. Y es por eso que clamaba a Dios ahí en ese Salmo 51 y el versículo 10, me parece, ¿no? 10, y clamaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De la misma manera que David oraba y clamaba por ese corazón limpio, el cristiano verdadero, el verdadero creyente, debería repetir una y otra vez en sus oraciones las mismas palabras de David, las mismas. Pero lamentablemente, hoy día pedimos mucho, como decía antes, pedimos mucho por lo material, pedimos mucho por economía, por trabajo, por salud, por familia. Y sin darnos cuenta estamos ladeando a un lado el reino de Dios y su justicia. En nuestra necedad estamos ladeando el reino de Dios y su justicia. Buscamos primero otras cosas que no son verdaderamente importantes y descuidamos las cosas que importan, las cosas que no perecen, las cosas que son eternas. Nuestro corazón limpio. No nos olvidemos de las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino. Muchos dirán, echamos demonios fuera, hicimos muchos milagros. Todo lo hice en tu nombre, Señor. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? ¿Qué es lo que le responde? Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí. Cristo está diciendo que todos aquellos que no tienen un corazón limpio, que no tienen un corazón renovado, que no tienen un corazón puro, que se aparten de él. Fuera, que no tienen lugar en el reino de los cielos. Ser pastor no te da el pase al reino. Ser miembro de una iglesia no te da el pase al reino. Servir en el coro en tu congregación no te da el pase al reino. Eso no te va a servir para entrar al reino. Como dije hace un rato, es importante ese autoexamen, examinarnos, porque quizás aparentamos estar limpios. Pero ¿cómo estamos verdaderamente al desnudo delante de un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo estamos, hermanos? Examinémonos, examínate a ti mismo y examina tu corazón. Y pidamos a Dios, pero pidamos bien. Pidamos primeramente un corazón limpio y recto con el que podamos verle a Él, porque solamente los limpios de corazón lo verán. Como el rey David clamaba, clamemos nosotros primeramente por eso. Esa oración debería estar en nuestras vidas todos los días. Y aquí topamos con un gran dilema, y es: ¿quién es limpio de corazón? Nadie es limpio de corazón. Hemos dicho que tenemos un corazón impuro, estamos caídos, nuestra mente está sucia. ¿Quién es limpio de corazón? Jesucristo es limpio, el único. Cristo es limpio, sin mancha, Él es recto, Él es perfecto, Él es santo.
Él es glorioso y es por Él y solo por Él que el creyente tiene ese corazón limpio, que el creyente tiene ese corazón renovado, porque Cristo es el motivo por el cual dice ahí en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Es por Él y es Él. Él es el único que tiene ese corazón limpio y por eso el creyente tiene un corazón limpio. A Dios no le interesan nuestros conocimientos intelectuales. A Dios no le importa que sepamos más, que sepamos menos, que seamos más teólogos, que seamos menos, que tengamos más, que tengamos menos, que nuestra economía vaya mejor, que nuestra economía vaya peor, que hagamos más, que hagamos menos, más obras, menos obras. A Dios no le importa. A Dios le importa tu corazón. Tu corazón limpio. Un corazón limpio, hermano, un corazón puro, conformado al carácter de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No caigamos en la mentira del mundo de que los problemas se deben a causas externas. El calentamiento global, la economía, un mal ambiente, una mala educación, una agenda globalista, una mala gestión política y muchas cosas más. No, mi hermano, no. El problema del mundo y nuestro problema está en el corazón y en el estado de tu corazón. Ahí es donde está el problema. Y ese debe ser tu principal preocupación, por encima de cualquier otra preocupación. El estado de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, cómo estamos por dentro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Pero para todos aquellos escogidos de Dios, solamente por gracia, y que han buscado y han encontrado y han amado a Dios porque Dios les amó primero. Para todos nosotros, amados hermanos, para todos los que hemos nacido de nuevo, para todos los que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y únicamente por esa obra, para nosotros es la mayor de las bendiciones. Veremos a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ya lo estamos viendo a través de la fe. Y eso ya es un aperitivo celestial. Pero lo mejor está por llegar. La gran bendición prometida lo veremos cara a cara y lo veremos para siempre, eternamente. En esta vida estamos disfrutando como verdaderos cristianos de las primicias en lo referente a la visión que tenemos de Dios. A medida que buscamos la pureza de corazón, que crecemos en el conocimiento de Dios y el Espíritu Santo nos va santificando en esa santificación progresiva, nos volvemos más sensibles a la obra de Dios a nuestro alrededor. Y eso nos hace ver su mano divina en las circunstancias. Eso nos hace ver su amor en las relaciones. Nos hace ver su sabiduría en todo lo creado. La promesa de ver a Dios ya ha comenzado en esta vida. Y vivir en esa pureza de corazón a través de Cristo en nuestra vida nos permite experimentar una comunión más profunda con Dios. Disfrutamos de su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Pero como he dicho, un día lo veremos cara a cara. Y nos gozaremos y lo alabaremos por toda la eternidad. Seremos semejantes a Él y no perderemos nunca más la visión de Él. Seremos totalmente felices. Ya lo somos ahora. Somos bienaventurados y lo seremos para siempre en la presencia de nuestro glorioso Dios. Aleluya. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nadie más, excepto los puros de corazón, los limpios de corazón, pueden ver a Dios, porque como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos esa santidad, hermano. Necesita esa santidad, amigo. Santidad que solamente Cristo te puede dar.
Solo Cristo, el Santo. Solo el Santo de Dios te la puede dar. Si tú aún no eres creyente, reconoce tu pecado y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Y si no crees, clama a Dios porque te haga creer en el Evangelio. Día y noche debe ser tu prioridad, porque nadie tenemos comprada la vida. Hay esperanza mientras estamos vivos. Así que, aunque te vayas al infierno, glorifica a Dios ahora. Glorifícalo, búscalo. Reconoce tu pecado. Pon tu sucio corazón en las manos puras y santas de Dios. Pudieras estar buscando a Dios para que te ayude con tu depresión. Puedes estar buscándolo. Puedes estar aquí hoy buscando a Dios por una solución para ese problema con tu familia, para esa enfermedad, para que sea restaurado tu matrimonio. Pero Dios no va a sanarlo de afuera sin antes sanarlo de adentro. Tienes un problema. Muchos, la gran mayoría tienen un gran problema. Y ese problema ni es la enfermedad, tampoco es la depresión, ni es ese matrimonio roto. El mayor problema es el pecado que mora en ti. El pecado que mora en lo más profundo de tu corazón. Ese es tu problema. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. Salvador y Señor, cree en su palabra, cree en el Evangelio, deja que su palabra poderosa te limpie y Dios pondrá en ti ese corazón limpio, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento en el Espíritu y serás nueva criatura y serás un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y ahora, en oposición a esta preciosa bienaventuranza, a esta maravillosa bienaventuranza, a esta gloriosa bienaventuranza, pues tenemos la contrapartida de los hipócritas. Mateo 23, 25 y 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Vemos otra característica de la hipocresía religiosa. Hombres hipócritas preocupándose por todo lo externo para que esté bien limpito todo lo externo que esté bien limpito, pero que no se preocupan en absoluto por lo interno, no se preocupan en absoluto por el corazón. Preocupados por mostrarse bien ante los hombres, pero no se preocupan por estar aprobados delante de Dios. No se preocupan por estar aprobados delante de Dios. Y vemos esto muy, muy bien ilustrado por nuestro Señor Jesús aquí en estos versículos. Para los escribas y para los fariseos, su religión no va más allá de ser un asunto moral y de decencia hacia afuera, hacia los demás, apariencia. Ellos tenían sumo cuidado de comer en vasos y platos limpios, de tener sus manos limpias, pero les importaba muy poco el interior de su ser. Les importaba muy poco, por dentro estaban podridos, estaban muertos. Sepulcros blanqueados les llamó Jesús. Evitaban esos pecados escandalosos y visibles delante de las personas. Apariencia solamente, aquellas cosas que hacían que perdieran su reputación, es por lo que se preocupaban. Pero en sus corazones invisibles, allí donde el invisible ve, dentro de ellos, donde solo Dios ve, donde solo Dios conoce, eran aborrecibles ante un Dios que es puro y que es santo. Eran un engaño. Su justicia era solamente superficial, hermano. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mateo 15, 8. Vemos aquí a Jesús citando a Isaías para describir a los hipócritas de los escribas y fariseos después de venir a ellos y decirles, cuando ellos vinieron le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comían pan? Quebrantando de esa manera sus tradiciones de hombre, mi hermano. Esto no quería decir que los discípulos comieran con las manos sucias, sino que no cumplían con ese ceremonial prescrito para los lavados en la tradición de los ancianos, que esa costumbre, esa tradición la podemos ver ahí explicada, que no lo voy a leer, en Marcos capítulo 7. Ahí se explica ese
ese ceremonial que ellos hacían. La conducta de los fariseos es limpiar lo exterior. Y se olvidan de lo interior, se olvidan del corazón. Fingen para con Dios en sus prácticas religiosas. Aquel que es mayor que el corazón, aquel que sabe todas las cosas visibles, todas las cosas escondidas, externas y secretas, sabe que aunque se acerquen a Él honrándolo con sus labios, como dice la palabra, no son sinceros adoradores. No adoran en espíritu y verdad. Simplemente aparentan, simplemente engañan, son hipócritas. Muchos viven una religión que solamente es de labios, hermano, solamente es de boca. Solo son palabras muertas. No hacen de la palabra de Dios la regla de su adoración. Y el cristiano verdadero hace de la palabra de Dios la regla de su adoración. Adoran a Dios no según los designios de Dios, sino con sus propias invenciones, como aquellos hipócritas escribas y fariseos. Que la tradición de los ancianos era de mucho más valor y de mucha más validez para ellos que las leyes que Dios ordenó a Moisés. Simplemente por cumplir, simplemente por aparentar, convierten la religión en una farsa. Y son unos desgraciados. Son unos desgraciados. Son y serán desgraciados porque no tienen un corazón limpio y no verán a Dios. No verán a Dios. Delante de Dios somos lo que somos interiormente. El Señor Jesús los vuelve a llamar fariseo ciego, les dice. Fariseo ciego. Porque no hay más ciego que aquel que es ajeno a las maldades de su propio corazón. Todos conocemos el dicho ese que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Limpia primero lo de adentro. Limpia primero. Esta debería ser la preocupación principal en la vida de todo cristiano, de todo aquel que cree en Jesucristo. Limpiar primero lo de dentro. Esas inclinaciones corruptas que no se ven, hermano. Esas codicias ocultas que se esconden en lo más profundo de tu alma. Limpia lo de dentro. El orgullo que tratamos de disimular. Porque somos orgullosos. Todos tenemos orgullo. Todos. El rencor que ocultamos a los ojos del prójimo muchas veces, pero que Dios conoce y ve en nuestros corazones. Todo ese tipo de cosas es lo que debemos como cristianos someter y mortificar primero. Todas esas cosas. El reino de Dios y su justicia, todo lo demás ya vendrá. Pero todas esas cosas es lo que tenemos que someter y buscar la justicia de Dios. Clama a Dios por un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Y esa oscuridad se convertirá en luz. Esa ceguera que ahora tienes sanará milagrosamente y ahora verás a Dios. Ya, la limpieza de tu corazón. Como alguien dijo, no me acuerdo quién era, pero dijo: limpiará la visión de tu alma y de pronto verás a Dios. Esa limpieza, clama por esa limpieza y de pronto ya, ahora, lo verás desde ya a Dios. En su creación, en su providencia, en las circunstancias en tu propia vida, vas a ver la mano divina de Dios. En las Escrituras vas a ver a Dios. Lo vas a sentir. Vas a sentir la presencia de Dios contigo. Lo verás. Pero como he dicho, un día lo veremos cara a cara. Veremos su rostro glorioso. Como dice David en el Salmo 17 y versículo 15. Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ya disfrutamos aquí en la tierra de esa experiencia espiritual con Dios. Ya vemos la justicia de Dios, pero solamente eso es el comienzo de la visión de una vida más plena, totalmente y perfectamente plena en esa eternidad junto a nuestro Señor. Solamente los limpios de corazón conocen a Dios, tienen comunión con Dios. Solamente los limpios de corazón ven a Dios para siempre. Serás santo por fuera cuando lo seas por dentro. No una santidad hipócrita, no una santidad fingida, una santidad
verdadera, porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti y Él es quien santifica. La promesa de Jesús en Mateo 5:8, en esta bienaventuranza, nos desafía a buscar un corazón puro, hermano. Nos desafía a vivir una vida de integridad y a una relación íntima con Dios, a una intimidad con Dios. Nos llama a vivir de una manera que refleje la santidad de Dios y a anhelar la comunión con Él por encima de todo. De todo. Familia, amigos, todo, placeres de este mundo, por encima de todo. Hermanos, que podamos ser personas que, habiendo sido purificadas por la gracia de Dios, ahora vivamos con corazones dedicados a Dios, corazones entregados por completo y absolutamente a Dios, disfrutando de la bendición de ver su rostro en esta vida y en la eternidad. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.